¿Sabes cuántos nombres tienen en Galicia para definir la lluvia? Sorpréndeme. Más de 70. Zarzallo, Trebón, Patiñeira, Orballo, Morriña. ¿Quieres que siga? Sí. Froallo, Escaravana, Corisco, Chuva, Breca, Barbuña, Bayón. Vale, para que me haga una idea. ¿Y esto qué tiene que ver con Picasso? El sonido de la lluvia golpeando los adoquines. Esto se le quedó grabado al joven Pablo en sus años en La Coruña. Bueno, eso y la muerte de su hermana pequeña, Conchita. Sí, y allí fueron sus primeras clases de dibujo. Y descubrió la desnudez femenina. Y fue su primera exposición. Su toma de conciencia política. Vaya tormenta en A Coruña. La forja del genio. Episodio 2. A Coruña. La muerte de Conchita. Hola, somos Nieves Egea y Esther Luque, periodistas de Ser Málaga, escritoras y narradoras de este podcast que recorre los lugares españoles en los que vivió y se formó Picasso, aquellos sitios que marcaron su trayectoria vital y artística, la parte más desconocida del niño y del joven Pablo, antes de convertirse en Picasso. En octubre de 1891, la familia Ruiz Picasso se embarcó en el vapor Asturias. A bordo viajaban María, la madre, José, el padre, el niño Pablo y sus dos hermanas, Lola y Conchita. Picasso estaba a punto de cumplir 10 años. Iban a Coruña. La familia pudo viajar porque el pasaje lo pagó el acaudalado tío Salvador, hermano de José Ruiz Blasco. Sí, aquel que afirman que resucitó al recién nacido Pablo con el humo de su puro. Pero de haber sabido la travesía que les esperaba, se hubieran pensado 2 veces el viaje. El temporal que les azotó fue de tal envergadura que decidieron bajarse del vapor en cuanto tocaron tierra firme, en Vigo, antes de llegar a su destino. Picasso definiría el viaje 70 años más tarde como un nuevo camino hacia el Calvario. Una frase que hoy suena premonitoria por lo que vivirían durante los 3 años y medio que residieron en la ciudad gallega. Pero también fue el lugar donde Picasso despertó y tomó conciencia de que iba a convertirse en un gran artista. Y con el periodista e investigador Rubén Ventureira, la directora de Escuela de Arte Superior de Diseño de A Coruña y biógrafa picasiana Elena Pardo, y la directora del Instituto da Guarda, Isabel Russo, vamos a conocer al Picasso gallego. Pero ¿por qué abandonaron los Picasso Málaga? El sol, la familia, sus apegos. Las razones fueron principalmente económicas. Los ingresos del padre de Pablo, José Ruiz Blasco, apenas le llegaban para alimentar a su familia, pero además no le permitían cubrir las apariencias, algo fundamental en la Málaga burguesa de aquella época. A esto hay que sumar una buena dosis de frustración para don José. No se sentía valorado como pintor y esperaba que en A Coruña apreciaran su talento. Así que a los 52 años y 3 intentos, consiguió el traslado como profesor de dibujo a la Escuela de Bellas Artes de la ciudad gallega, y allí que se plantó con toda la familia. En aquel momento la ciudad vivía un periodo de intensa actividad cultural, con un importante teatro. Se celebraron 85 exposiciones durante su estancia allí. Y los Picasso no encontrarían mejor anfitrión para establecerse en la capital herculina que el médico Ramón Pérez Costales. ¿Pero quién fue este personaje? Antiguo ministro de Obras Públicas en la Primera República, presidente del Colegio de Médicos coruñés, carismático y poderoso, Pérez Costales desde el principio ejerció como protector de la familia e introdujo a Ruiz Blasco en los círculos sociales de la ciudad. A la influencia que tuvo sobre Picasso atribuyen muchos de los investigadores como Ventureira el nacimiento de la conciencia política del artista. Costales es una figura fundamental en la estancia de Picasso en Coruña. Él cuenta que la primera vez que ve banderas republicanas, cuenta Picasso, es en la casa de Pérez Costales cuando viene Pi Margal a Coruña, que es una gran fiesta ciudadana, ¿no? El gran pope Pi Margal viene a la ciudad, lo reciben, con honores de jefe de Estado, llega, se asoma al balcón de Costales y da un discurso ante el entusiasmo de los coruñeses que lo están aguardando allí. Bueno, Picasso ve todo ese ambiente y queda realmente fascinado. Colega del tío Salvador, médico igual que él, Pérez Costales también fue uno de los primeros mecenas de Picasso. Sí,
Pablo contaba que iba a comer a su casa y éste le daba un duro por cada caja de puros que le devolviera pintada. Costales, además, promovió la primera exposición del adolescente en la calle Real y fue retratado por él con sus inconfundibles bigotes y su semblante solemne en un óleo que el artista conservaría hasta su muerte. Sin embargo, y a pesar de este importante apoyo, el padre de Picasso no se llegó a adaptar a la capital gallega, al contrario que el hijo. Pablo en A Coruñá encontró la libertad. Lo ha investigado Elena Pardo, directora de la Escuela de Arte Superior y Diseño de la ciudad gallega, que lleva el nombre del artista. Su padre añoraba mucho el sol de Málaga. Para Picasso, en cambio, decía que el traslado fue una fiesta, ¿no? Porque por primera vez pues, se veía un poco menos vigilado por toda su familia y aquí conoce la libertad. Pero para su padre, pues esto es prácticamente una cárcel, ¿no? Sin sol, sin amigos y sin nada, y sin toros, decía. Aunque bueno, toros aquí sí que nos consta que vieron y además ha quedado testimonio gráfico, ¿no? Pero expliquemos dónde vivían los Picasso. Se establecieron en un segundo piso de la céntrica calle Payo Gómez, hoy reconvertido en casa museo, situada en un edificio de clásico estilo coruñés, con galerías de madera. Era una amplia vivienda de 6 dormitorios a apenas 200 metros del Instituto Eusebio da Guarda, donde el padre fue profesor de dibujo y Pablo empezó a recibir sus primeras clases de pintura. Aunque llegó con el curso comenzado, Picasso pronto hizo amigos. Con ellos jugaba a simular corridas de toros muy cerca de su casa, usando sus chaquetas como capotes, su primera pandilla. A Elena Pardo le preguntamos cómo era el recorrido de su casa a la Escuela de Bellas Artes. Estaba muy cerca, tan cerca que la madre de Picasso solo tenía que asomarse a un ventanuco que había en el cuarto de baño, se subía a la taza del inodoro y lo veía si entraba en el instituto. Y cuenta Picasso que entraba y esperaba un rato y luego volvía a salir para hacer, ¿no? Pues se escapaba de las clases y se iban a la playa del Orzán, que estaba ahí al lado, contaban a torear las olas, ¿no? Con sus amigos. Las olas de la playa de Riazor llegaban a tocar a veces el propio instituto. El mar acariciaba el aula donde el padre de Picasso dio clases durante 3 años a su hijo. ¿Y quién mejor que Isabel Russo, la directora actual del centro educativo, para recorrer con ella el espectacular edificio del siglo XIX ubicado en la plaza de Pontevedra y que sigue conservando el aspecto que tenía cuando el niño Pablo entró por primera vez? Este niño Picasso, ¿no?, que llega a nuestra ciudad y de repente pues entra en ese magnífico edificio de 3 plantas, con terciopelo, bancadas espectaculares en el salón de actos, ¿no?, en Paraninfo, que llamaban en aquella época. Yo pienso que tiene que sentirse un poquito impresionado, ¿no?, porque realmente tenemos un vestíbulo maravilloso, pero una escalera de mármol de Carrara para acceder al edificio espectacular. En este edificio Pablo recibiría una sólida formación académica, empezando por su padre, que supo dirigir su talento, como ya contamos en el pasado episodio. Y así lo relata el catedrático de Historia del Arte, Eugenio Carmona. El padre era un gran profesor. No sería un gran pintor, pero era un gran profesor. Ya está. Entonces el padre le enseñó a componer un cuadro. Y cómo tenía que estar compuesto de figuras de un cuadro, a que la potencia de la pintura figurativa europea radicaba en su iconografía. Y eso es Guernica. Picasso se matriculó por las mañanas en el instituto y en su segundo año en A Coruña empezó a recibir las que serían sus primeras clases en la Escuela de Bellas Artes, por las tardes. Pablo tenía entonces 11 años. Allí fueron sus maestros el conocido escultor Isidoro Brocos y los pintores Román Navarro y Antonio Amorós. Al Picasso adulto le gustaba presumir de que fue muy mal estudiante, aunque sus biógrafos sostienen que no era tan catastrófico. Pero sí es cierto que estaba mucho más interesado en dibujar, garabatear en los márgenes de los libros que en aprender latín. Nos hemos interesado por lo que garabateaba en esos libros de texto. ¿Qué dibujaba? Pues según cuentan Rubén Ventureira y Elena Pardo en su publicación Picasso, Azul y Blanco, esbozaba todo tipo de animales: toros, perros, cerdos, simios, caballos, conejos y sobre todo palomas. También campesinos, soldados o clérigos. Vaya que muy pendiente de clase no estaba.
Te falta una cosa. Es verdad, la amada Ángeles, la niña de la que se enamoró, les regalaba dibujos con palomas y con poemas. Las anotaciones en uno de los primeros cuadernos de dibujo revelan cómo pensaba en ella. Aunque también le gustaba la hermana de Ángeles, María, que iba con él a clase en el instituto. De ahí que hubiera tanta diferencia entre sus notas en el instituto y en la Escuela de Bellas Artes, donde su paso fue apabullante. Estas distracciones del joven Picasso terminaron muchas veces con castigo en una especie de celda sin muebles, con las paredes encaladas y apenas un banco para sentarse, la famosa aula de castigo del instituto. Una investigación de Ventureira y Pardo ha conseguido localizarla. Es un aula que además hemos localizado en el Puerto y la hemos ubicado en caso. Es una clase normal y corriente, pero bueno, lo mandaban allí y él decía que era que aprovechaba para dibujar y dibujar. Los castigos eran fuera del horario escolar, es decir, él se quedaba, él disfrutaba, claro, realmente hay muchas anotaciones de él durante las clases, dibujos, de una persona que era tan activa en ese sentido, ¿no?, que el tiempo que le podía dedicar al dibujo para él era tiempo ganado, ¿no? Era tiempo en el que disfrutaba, ¿no?, de disfrute absoluto. Es un aula normal, pero muy curiosa, tiene esa buhardillada y además tiene 3 magníficos ojos de buey, con lo cual, pues bueno, es algo como diferente, es un aula especial y procuro que todos aquellos que están dando clase allí y que la reciben, pues sean capaces de percibir un poco esa aura, ¿no? Así lo describía también la directora del centro, Isabel Russo, un lugar de castigo convertido paradójicamente en una vía de escape para la creatividad del niño Pablo. Con 12 años decidió que dejaba el instituto. Se ve que no le interesaba y ya el último curso sí que él ya había decidido claramente que no era lo suyo, que no le gustaba demasiado y bueno, pues aunque sacó aritmética y álgebra 5 ya en septiembre y su profesor Luis Vives, ya suspendió retórica poética, historia de España, incluso en francés, con lo bien que le hubiera venido después para París, pues no se presentó. Inmersas como estábamos en este podcast, nos llegó un paquete por correo desde A Coruña, a la emisora de aquí, de la SER en Málaga. Acaba de llegar esto de Rubén Ventureira. A ver qué es, vamos a abrirlo. Anda, pero si es la reproducción de un periódico antiguo, La Voz de Galicia. Está fechado el 21 de febrero de 1895. Es una crítica a la primera exposición de Picasso. Y dice: De un niño de 13 años, hijo del profesor de la Escuela de Bellas Artes, señor Ruiz Blasco, son los 2 estudios de cabezas pintados al óleo que se hallan expuestos al público en el almacén de muebles que en la calle Real tienen los herederos de don Joaquín Latorre. No están mal dibujadas, el colorido es acertado y la entonación es bastante buena, y todo ello resulta superior si se tiene en cuenta la edad del artista. Pero lo que es sorprendente es la valentía y soltura con que están ejecutadas, y no dudamos en afirmar que este modo de empezar a pintar acusa muy buenas disposiciones para el arte pictórico en el infantil artista. Continúe de esa manera y no dude que alcanzará días de gloria y un porvenir brillante. Una tienda de muebles fue el local en el que se celebró esta primera exposición de Picasso. Estaba en la calle Real, la más importante y señorial de A Coruña. Las obras podían verse en el escaparate de la tienda, un bajo en el número 20 de la calle. Volvemos a Elena Pardo. Y él enseguida toma esa conciencia de que él va a ser un artista. Y yo creo que eso es muy importante en el desarrollo posterior de Picasso, ¿no? Esa toma de conciencia de su destino, que lo ven sus más allegados, lo ven sus profesores y también lo ve la crítica, los periodistas de aquí, los periodistas locales de A Coruña, lo detectan enseguida y aparecen esas críticas que ponen los pelos de punta porque son como una profecía, ¿no? El niño poseía un talento prodigioso y sus padres lo sabían. Le regalaron a Pablo sus 2 primeros cuadernos en los que plasmaría la Coruña de la época. Inmortalizó la Casa del Churrero, del Camino Nuevo, el Camino de Riazor, Casas de Campo, un Palomar, el Camino de Santa Margarita. Pablo pintaba a ras de calle y esa dualidad, la del Picasso callejero y el Picasso académico, la compatibilizaría siempre. De nuevo recurrimos al periodista Rubén Ventureira. Su madre, consciente, seguramente, doña María, Picasso, consciente del talento del niño, conserva toda esa producción. Esto es asombroso. Gracias a que su madre, que ya adivina
que aquí hay tomate, o sea, que aquí va a haber un artistazo, hace esa recopilación ya desde un primer momento. Entonces tenemos óleos, tenemos dibujo, tenemos obra académica, tenemos obra extraacadémica, estoy hablando de Coruña. La madre es perfectamente consciente, y el padre, lógicamente, también, de que tienen a un genio en casa. También es consciente la crítica local, ¿no? Cuando expone por primera vez, que es en Coruña en el año 1895, lo comparan con Giotto, que hay una absoluta fascinación por la figura de este chaval, tanto en la Escuela de Bellas Artes, donde saca notas extraordinarias, como fuera. A Picasso, igual que a su madre, le fascinaba el mar, pero nunca aprendió a nadar pese a su eterna obsesión por el océano. La playa lo marcó también por una cuestión sexual. En Riazor vio por primera vez a una mujer desnuda. Fue en una de las casetas que se usaban en la playa para cambiarse. Picasso nunca olvidaría cómo su mirada adolescente quedó a la altura del vello púbico de la bañista. La excitación que le produjo aquella experiencia de mirón lo acompañó toda su vida. Su biógrafo, John Richardson, contó que años más tarde Picasso asociaría las casetas de la playa con el misterio del sexo y aparecerían de forma reiterada en sus obras. En 1969, en una reunión con Buñuel y su actor fetiche Fernando Rey, Picasso aseguró que en la ciudad gallega se despertaron sus sentidos. Hemos encontrado tantas pequeñas anécdotas que forjaron al genio que esta es una de nuestras favoritas, el Picasso periodista. Durante los 3 años que los Ruiz Picasso vivieron en A Coruña, la única forma de comunicarse con la familia de Málaga era a través de cartas, aunque el niño inventó otra manera de hacerles llegar las últimas novedades de su estancia gallega y creó una suerte de periódico artesanal que llamó Azul y Blanco, por la bandera gallega, inspirado en el semanario más popular de la época, Blanco y Negro. Tenía apenas 12 años. Fue el primero de una serie de periódicos infantiles. Después crearía otros con los nombres de La Coruña y La Torre de Hércules, a la que él y su hermana Lola denominaban, por cierto, La Torre de Caramelo. Era una forma de contar sus andanzas de manera más amena que las cartas y le permitían hacer ilustraciones, agudas caricaturas y cómicas viñetas. Elena Pardo explica alguna de ellas. Él escribía y dibujaba unos periódicos preciosos que eran para enviar a su familia de Málaga, y ahí cuenta, ¿no? Se ha levantado el viento y no va a acabar hasta que no haya Coruña. Entonces sí, el viento, la lluvia, sí, son muy graciosos porque reflejan, pues cosas del día a día de aquí. Ponía cómo se bañan los de Betanzos, porque los de Betanzos aquí los llamaban las catalinas, que se iban a bañar al mar vestidas de arriba abajo, ¿no? De pies a cabeza, y se metían en el agua así, y eso le llamaba mucho la atención. Una tumba sin nombre. En el hermoso cementerio de San Amaro, uno de los más antiguos de Galicia, con vistas al mar, nada refleja que aquí fue enterrada Conchita, la hermana pequeña de Pablo Picasso. Conchita cayó enferma de difteria en enero de 1895. El doctor Pérez Costales pidió por telegrama a París el nuevo suero antidiftérico del Instituto Pasteur, lo único que podría salvar a la niña. Picasso sentía adoración por su hermana pequeña y decidió actuar por su cuenta. En un arrebato de fe, a sus 13 años, intentó pactar con Dios y le ofreció sacrificar lo que más le gustaba en el mundo. Dejaría de pintar si Conchita salvaba la vida. Pero ni la religión ni la ciencia surtieron efecto. El suero no llegó a tiempo y el ofrecimiento a Dios no funcionó. La pequeña murió con 7 años, el 10 de enero de 1895, y la familia no tuvo dinero ni para comprar un nicho. Fue un entierro de pobres. Pardo y Ventureira explican qué pasó después. El día de la muerte de Conchita, Picasso empieza a pintar esa misma noche y pinta un responso que se hace en el cementerio, porque hay que dejarla allí porque ha sido una enfermedad infecciosa, la difteria, y esa misma noche él hace una tabla. Se titula la obra, el título se lo pusimos nosotros tras la reinvestigación y fue aceptado por el Museo Picasso de Barcelona, que es donde se conserva esta tabla. Ese mismo día él ha prometido dejar de pintar si su hermano muere, pero pinta esta tabla muy oscura, tenebrosa, casi goyesca, que marca, digamos, un punto inicial en una nueva etapa de su vida. Creo que Picasso asume su
su deber, digamos, ¿no? Es decir, Conchita ha muerto porque yo tengo que pintar. Y entonces, pues se pone a la tarea. Y además, a partir de ese momento, es posible ver como una especie de explosión artística y de aumento en su producción. Es decir, él ya empieza a pintar y además empieza a pintar como un adulto. El fallecimiento de su hermana despertó en él una obsesión por la muerte que le acompañó siempre. Un tema que será recurrente en el futuro en obras como Ciencia y Caridad, un cuadro del que hablaremos en siguientes episodios, y en otras 2 obras maestras, La Tragedia de 1903 y Familia de Saltimbanquis en 1905. La muerte de su hermana lanzó a Picasso a pintar con gran creatividad. Sus principales obras en la ciudad surgieron de este desahogo emocional. Entre ellas, La muchacha de los pies descalzos. Así lo cuenta Maite Ocaña, exdirectora del Museo Picasso de Barcelona y del Museo Nacional de Art de Cataluña. La muchacha de los pies descalzos. Eso es una obra realmente importante para un niño que tiene 13 años. Esa rapidez que tiene en quemar etapas y en absorber todo lo que gira en su entorno. Eso es lo que para mí es una de las virtudes, de las grandes virtudes que tiene Picasso. Pero entremos en este cuadro con la ayuda del arquitecto y divulgador cultural Miquel del Pozo. La niña de los pies descalzos está sentada en una silla y nos mira de frente. Lleva un vestido rojo, de oscuro vermellón gastado, y un pañuelo blanco echado sobre sus espaldas. Las manos las tiene cruzadas sobre su regazo, y los pies están descalzos. Pero son sus ojos los que nos atrapan delante del cuadro. Nos mira desde una habitación fuera del tiempo, pintada por un niño de tan solo 13 años, que firma orgulloso en la parte alta. P. Ruiz. Aquí todavía no es Picasso, pero sus antepasados están ya convocados. Velázquez, Zurbarán, Murillo, Rivera y El Greco. Hay un pasado latente en el fondo oscuro, casi negro, del cuadro. La historia de la pintura española, que pacientemente le ha enseñado su padre. Es un fondo extraño, más bajo en la parte izquierda y más alto en la derecha, como si el punto de vista no fuera el mismo a un lado y al otro de la niña descalza, como si la perspectiva pudiera romperse, quién sabe. Me acerco un poco y veo que también sus ojos están ligeramente desplazados. ¿Quién fue esta niña? Nunca podremos saberlo. ¿De dónde venía? Si eran amigos o si realmente iba descalza. Sí podemos ver, en cambio, todo lo que anuncia este cuadro, la mirada atenta de Picasso al ser humano. A Coruña es la etapa más desconocida de la vida del artista y, sin embargo, su biógrafo Richardson contó que Picasso reprochaba a los gallegos el haberse olvidado de todo lo relacionado con su etapa de formación, entre ellos, unos años que fueron tan felices al principio. La muerte de Conchita, que devastó a la familia, sumado a las fiebres reumatoides del padre y a sus problemas laborales, llevaron a los Ruiz Picasso a marcharse a Barcelona, la ciudad que convertiría a Pablo en un pintor de vanguardia. Los Ruiz Picasso nunca volvieron a Coruña. La familia se fue y dejó a Conchita enterrada en el cementerio de San Amaro. Pero Picasso la llevó siempre consigo y le puso su nombre a su primera hija, María de la Concepción, aunque siempre la llamaron Maya. Y ella recordaba que su padre le cantaba una nana para dormir, un alalá gallego. Se lo contó a Elena Pardo. No la voy a cantar, pero sí, en una conversación que tuvimos, Rubén y yo con Maya hace algunos años, ella nos contó, recordaba perfectamente la canción que le cantaba a su padre, una canción gallega, que decía así: esta gaitiña que eu toco siente como una persona. Esta gaitiña que eu toco siente como una persona. Una canción típica gallega que interpretó para este podcast el barítono Carlos Álvarez. Ay, la, la, la.
Soy gallego y galleguista, llegó a decirle Picasso al periodista y escritor Antonio Olano en una ocasión, y ganas no le faltaron. Incluso aprendió el gallego necesario para poder recitar poemas de Rosalía de Castro, como este al que le pone voz Luz Casal. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. El sonido del repiqueteo de la lluvia en los adoquines y la muerte de su hermana fueron las dos cosas que Picasso nunca olvidaría de Galicia. La Forja del Genio es un podcast de Ser Málaga con la colaboración de Podium Podcast y patrocinado por la Fundación Unicaja. Escrito y narrado por Esther Luque y Nieves Egea. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño gráfico de Podium Podcast, con la intervención de Luz Casal y Carlos Álvarez. La participación de Miquel del Pozo y la colaboración de Nacho Taboada, Isabel Ladrón de Guevara y Ricardo Sánchez. Y agradecimientos a Rubén Ventureira, Elena Pardo, Isabel Russo y Maite Ocaña.